Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de, donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a esta reacción y review del primer tráiler de The Kitchen, un proyecto que me parece súper interesante. Es protagonizado por Melissa McCarthy, por Tiffany Haddish y por Elizabeth Moss, pero no es una película de comedia, es una película de crimen, de drama, dirigida por Andrea Berloff, que ya vamos a hablar un poco de ella, y está basada en una novela gráfica de 2014 escrita por Oli Mastersea con arte de Ming Doyle, que o es alguno de los dos escribió, otro la dibujó. Es una novela gráfica súper interesante del mismo nombre. Aquí a Latinoamérica va a llegar como Las Reinas del Crimen, lo cual me parece una traducción realmente perversa y le quita totalmente todo el significado que creo yo está detrás del título. Me parece que es una historia interesante, es Nueva York de los 70s, tenemos a la esposa... Bueno, veamos el tráiler y dejemos que el tráiler hable por sí mismo. Antes de comenzar, quiero recomendarles que si les gusta este video y no se han suscrito al canal, se suscriban, den clic a la campanita para activar las notificaciones y por favor compártanlo con sus amigos y contactos para que siga creciendo la comunidad de No Sabemos Nada de. Entonces, vamos a ver. Times change. You do what you gotta do. For kids. Most employers don't want mothers. It's a competitive market. You don't know me. For money, you survive. Now might be the time. For what? For you. Our husbands have 24 months left on their sentences. Sorry, baby. This is the Irish mob. Organized crime. We're gonna take care of you. You girls are gonna be just fine. We got no money. Can't even make the rent with what they gave me last night. They didn't want me in the family in the first place. 40 years we pay protection and we don't get nothing for it. They have been telling us forever that we are never going to do anything but have babies. A bunch of men that have forgotten what family means. So we remind them. You look pretty, Mama. Pretty doesn't matter. It's just a tool women use. For what? Anything we want. What do you want? We are gonna have crews everywhere. I can see you got brains, and I know you got money. But we got one thing that you don't. We got criminals. Told you we can't go around working for a bunch of women. You are not smarter than me. I will wipe you off the face of the earth. I don't want you to do it. I want you to teach me how to do it. Just to be clear, now we run this neighborhood. Step off my business. Baby, it's my business now. They're gonna swallow this entire city. You go to war, there's no coming back. Alfonso Coretti wants to talk. If we go to Brooklyn, we're dead. What do you wear to something like that? You get dressed up? Are you kidding? What? My God, I lost count again. Wow, esta película se ve muy bien, se ve muy bien. Entonces vamos a ir hablando, vamos a ir viendo todo esto, Nueva York del 78, y aquí es donde empezamos a ver, digamos que el título funciona en varios sentidos, el título funciona en varias dimensiones. Sucede obviamente en Hell's Kitchen, que es esta área de Nueva York que para muchos es conocida sobre todo porque la mencionan en Daredevil y en los cómics de Marvel, pero pues, o sea, no es que se lo hayan inventado para los cómics, sino que realmente Hell's Kitchen sí es una zona de Nueva York en donde tenemos que estar controlada por la mafia irlandesa. Tenemos a los esposos de estas tres mujeres que son llevados a la cárcel por algo que hacen y ellas quedan desamparadas. Toda su economía, todo lo que ellas hacen en sus vidas está dado a partir de las actividades de sus esposos. Entonces ellas tienen que dar un paso adelante, tienen que tomar las operaciones de sus esposos y hacer lo que deben hacer para sobrevivir. Pero entonces el título funciona en ese sentido, en que esto sucede en Hell's Kitchen, entonces es The Kitchen, la cocina del infierno, pero al mismo tiempo funciona mucho con el mensaje detrás de esto, ¿no? Y estamos viendo a mujeres que están saliéndose de lo que incluso más para esa época, pero actualmente todavía se mantiene este tipo de conservatismo, podríamos decirlo, en donde el papel de la mujer está muy dado para ciertas actividades que no necesariamente
están dadas para los hombres y viceversa. Entonces pensar en una mujer como la reina de un crimen, pues la reina del crimen es el nombre me parece muy mal, pero bueno, vamos a utilizarlo. Pensar en una mujer como una reina de un crimen, digamos que es como algo que está fuera de lo normal, más a finales de los 70s, comienzos de los 80s. Entonces, por ejemplo, dentro de la novela gráfica, la primera vez que nos encontramos con uno de estos personajes, ella está cocinando, está en la cocina, ¿no? Entonces es como funciona también en ese sentido, es la cocina, es el lugar donde deberían estar las mujeres, pero al mismo tiempo son mujeres que sí, están en una cocina, pero están haciendo cosas totalmente diferentes y están haciendo cosas que generalmente están vistas para los hombres y que estaban dadas por lo que eran sus hombres, lo que son sus esposos. Entonces, por eso es que me parece a mí que si hubieran traducido el nombre hubiera quedado La Cocina, habría también quedado perfecto, pero Las Reinas del Crimen es un poco como vamos a decirles realmente de qué es esta película y no vamos a dejar nada a la interpretación. Do what you gotta do. Tenemos a Common ahí también. Digamos que el tono me gusta muchísimo. Porque digamos a uno le dicen Melissa McCarthy. Le dicen McCarthy. Sí, es McCarthy. Melissa McCarthy. Y le dicen Tiffany Haddish. Y uno ya piensa de una vez en comedia. Digamos que McCarthy ha hecho ciertas cosas por el lado dramático. Tiffany Haddish ahorita está sobre todo por el lado de la comedia. Entonces uno dice como ok, pero ¿qué es lo que me están ofreciendo con esta película? Elizabeth Moss también ha hecho trabajo en comedia, a pesar de que su trabajo más reconocido es en El Cuento de la Criada, en A Handmaid's Tale, en donde ella es el personaje principal. Entonces digamos que aquí nos deja de establecido totalmente, esto no es una comedia. Puede que haya momentos en donde nos vayamos a reír, en donde puede que la situación haga que sea algo gracioso, pero no va a ser una comedia como tal. Esto va a estar más por el lado del drama, por el lado del crimen, y ahí es donde entra Andrea Berloff, que es la directora. Esta es la primera vez que está dirigiendo. Desde el tráiler creo que está haciendo un gran trabajo. También es escritora de la película y ella viene de un mundo de escribir. Realmente ella escribió, así como lo vimos aquí, Letras Explícitas, que se llamó en español Straight Outta Compton, que es la historia de este grupo de raperos, pero también ha escrito otras películas en este mismo género, crimen y drama. Escribió una película de Denzel Washington, bueno, donde estaba Denzel Washington, y otra en donde estuvo Mel Gibson, pero, o sea, como que ella ya tiene muy establecido cuál es el tono, cuáles son las herramientas efectivas detrás de este tipo de películas y de este género. Entonces me parece que está funcionando bastante bien y que nos deja ver eso, esto no es una comedia, esta va a ser una película más seria. Y me parece interesante, y digamos que creo que hay algo que sucede con este tipo de películas, y bueno, que sucede en términos generales con todas las películas que vienen después de otras que son parecidas, y es que va a existir siempre una comparación, a pesar de que no necesariamente sea la mejor comparación. Entonces muchas personas comparan esto o comparan la trama de esto con la película del año pasado o hace 2 años, no me acuerdo qué año fue, la de Widows, la de Steve McQueen con Viola Davis, y bueno, en donde también teníamos a unas mujeres que eran esposas de un grupo de asaltantes que morían en uno de sus golpes, y entonces tenían que después ellas hacer un golpe también ellas mismas, porque tenían que pagarle la plata al tipo que estaba por encima de sus esposos antes de que se murieran y estaban amenazando a sus familias y todo esto. Pero pues como dije, esto viene de antes, esto viene de una novela gráfica de 2014 que también se llama The Kitchen. De verdad, una novela gráfica muy chévere, el estilo gráfico me gusta muchísimo, digamos que en cuanto al arte me parece genial, el tono también está muy bien logrado. Y esto viene de DC Vertigo. Para los que no sepan, Vertigo es como la línea más adulta de DC. Digamos que ha decaído un poco, me parece a mí. Digamos que en términos generales antes era mejor, porque las condiciones antes eran más chéveres, las condiciones para los escritores y los creadores dentro de DC Vertigo eran mejores. Digamos que tenían una política en donde ellos también tenían parte de los derechos de lo que hacían, no se lo tenían que ceder totalmente a la editorial. Después de eso Warner compró DC y todas estas cosas, y terminaron con eso, y muchos de los mejores escritores y de los mejores creadores detrás de Vértigo pasaron a Image, que Image Comics es como la tercera gran casa editorial de cómics en este momento. Hay cosas realmente increíbles. Si ustedes
no han leído cómics porque piensan que los cómics son solamente superhéroes o porque están saturados de Marvel y de DC por todo lo que producen ellos, váyanse a Image. Image tiene un montón de cosas totalmente diferentes. De ahí viene The Walking Dead, y digamos que en ese momento The Walking Dead estaba surgiendo y estaba popularizándose un montón de Walking Dead, entonces muchos de esos escritores pasaron allá, pero desde su comienzo Image fue una casa editorial que se concibió para ser diferente, que se concibió con esto de darle mucha más importancia a los autores y a los creadores detrás de esto. Entonces todo esto que era genial de DC Vértigo pasó un poco a Image, y Image creo que está haciendo cosas realmente increíbles. Pero bueno, ya suficiente historia de los cómics por este momento. Entonces tenemos todo esto. Digamos que me parece muy interesante la elección del casting detrás de esto. Melissa McCarthy, Tiffany Haddish y Elizabeth Moss, que son mujeres mucho más reales de las que se nos presentan en los cómics. En el cómic, el cómic son las esposas de estos mafiosos, pero al mismo tiempo son estos super bombones todas y cada una de ellas. Y digamos que aquí me parece que al hacerlas mucho más reales, esta historia se siente más real y se siente más aterrizada al ver a Elizabeth Moss, al ver a estas mujeres que son bellas cada una a su manera, pero que no están súper arregladas, que no son estos bombones de cómic o que en otro momento habrían sido de pronto otras actrices que habrían sido mucho más reconocidas por su belleza que por cualquier otra cosa. Me parece que es genial. Digamos que se diferencia gráficamente de lo que vemos en los cómics. Pues obviamente les estoy diciendo que son estos bombones, pero al mismo tiempo, por ejemplo, los personajes se llaman diferente de por sí. Pero entonces tenemos que Melissa McCarthy es muy diferente a su versión en el cómic. Tenemos que Elizabeth Moss también, y la más diferente entre todo es Tiffany Haddish, porque tenemos a una mujer negra que en el cómic no se nos representa de esa manera, pero también me parece que es introducir temáticas secundarias y me parece que es introducir como dinámicas secundarias interesantes que van a entrar a enriquecer mucho a los personajes, porque en un momento vemos lo que ella dice como a mí ni siquiera me querían inicialmente en la familia. O sea, también estamos viendo un poco de ese racismo que era muy característico de la sociedad de esa época, en donde el esposo de ella se casó probablemente en contra de la voluntad de todo el resto de la familia, de toda esta familia conservadora de irlandeses, en donde sí hemos visto si algo hemos aprendido de las películas y de las series y de todo esto de Estados Unidos, es que esas comunidades son muy cerradas. O sea, como que buscan siempre que se mantenga todo entre familia, o que se mantenga todo entre estas familias. Entonces, si eres parte si tu familia era irlandesa, probablemente vas a tener que casarte con un irlandés o con una irlandesa. Si vienes de otro lugar también, o sea, como tratan de mantenerse ellos mismos dentro de sus propios círculos, y la entrada de todas estas de una figura como esta, totalmente ajena y totalmente diferente, me parece que le aporta cosas interesantes a la película y al personaje específicamente. 24 meses en prisión, los esposos se van y ellas van a empezar a tener problemas. Y digamos que vemos todo esto, vemos la organización detrás de toda la mafia irlandesa, como delincuencia organizada, como todo esto. Los esposos ya no van a estar haciendo sus funciones, pero aún así les dicen que las van a proteger y que las van a tener cuidadas, pero pues el dinero que les están dando finalmente no alcanza. Y claro, es la diferencia, ¿no? Es la diferencia entre tener un esposo que es un líder, que hace un montón de cosas y que tiene operaciones bajo su mando, entonces puede tener un montón de dinero, a que simplemente las operaciones salgan y les estén dando como una pensión ahí, como por lástima, como para que no se mueran o algo así mientras los esposos vuelven, y que aun cuando los esposos vuelvan, si es que vuelven, no va a estar garantizado nada. We're gonna take care of you. You girls are gonna be just fine. We got no money. Can't even make the rent with what they gave me last night. Entonces sí, tenemos esto, y yo creo que efectivamente la que más se va a ver afectada por eso es este personaje de Tiffany Haddish, por lo que ya sabemos. Para empezar, no me querían en la familia, pero entonces son estas tres mujeres que se van a ver obligadas, como dije al comienzo, a dar un paso adelante y a demostrar qué es lo que pueden hacer, a salirse de su zona de confort y a tomar las operaciones de sus esposos para ellas mismas, para poder continuar con el estilo de vida que llevaban antes, o al menos tener dinero para mantener a sus familias. 40 years we pay protection and we don't get nothing for it.
They have been telling. Pero entonces creo que aquí nos están mostrando como estas cosas, ¿no? Cómo se van a empezar a ganar a las personas, ¿no? Cómo van a empezar desde lo pequeño para ir expandiéndose, expandiéndose. Aquí estamos viendo hace 40 años que pagamos protección y no recibimos nada a cambio. O sea, probablemente le están diciendo a ellas como, deje de pagarles a estos tipos, mejor páguenos a nosotros, que nosotros vamos a tener en nuestra nómina a todas las personas que estaban por debajo de nuestros esposos y vamos a poder protegerla mejor. Y probablemente esta señora les va a decir como, ok, llevo 40 años pagando y nunca me han defendido, nunca me han dicho nada. ¿Qué voy a perder? Entonces, pues, más bien les pago a ustedes. They have been telling us forever that we are never gonna do. Y así van a comenzar. Entonces o sea, va a ser como esto. Que me parece que es una historia, de nuevo, es una historia muy actual y es una historia muy relevante, ¿no? Porque estamos viviendo también, o sea, a pesar de que ha cambiado mucho desde esta época, desde los 80s hasta lo que vivimos actualmente, igual no ha mejorado del todo y todavía tenemos un trabajo grande por delante para que las mujeres sean reconocidas como iguales en todos los sentidos en toda la sociedad. Y me parece a mí que es una historia sobre eso, es una historia sobre mujeres luchando por lo que deben tener, como luchando por ser iguales y demostrando que pueden ser iguales. Remind them. You look pretty, Mama. Pretty doesn't matter. It's just a tool women use. Este tráiler ya sé que no lo voy a poder monetizar, probablemente ni siquiera va a estar terminado de subir y ya me va a estar llegando la notificación de que hay contenido con copyright y es porque estás utilizando Painted Black de los Rolling Stones. Entonces empiezan a crecer las operaciones, That you don't. We got criminals. Y digamos que vamos a ver varios, o sea, cada una de estas mujeres va a tener que hacer cosas nuevas, va a tener que descubrir nuevas habilidades. Y creo que aquí el personaje de Elizabeth Moss, o sea, es que uno empieza a ver la caracterización de los personajes desde el tráiler. Y cuando se logra eso desde un tráiler, me parece que solamente nos da buenas indicaciones con respecto a la película. Entonces, obviamente, la líder de todo esto va a ser Melissa McCarthy. Probablemente ella es la esposa del que era el líder de estos tres. Entonces, pues ellas van a llegar a hacerse alrededor de ella y ella va a ser la principal, pero también tenemos a esta otra mujer que va a tener que, en Tiffany Haddish, que va a tener que demostrar también que está a la altura del todo lo que la familia de su esposo le ha negado o que toda la familia de su esposo le ha dicho que no pertenece. Y tenemos al personaje de Elizabeth Moss que está como siempre a un lado, es como la más tímida, probablemente incluso haya algo de violencia familiar detrás de todo esto, pero que es la que va a dar un cambio más grande, ¿no? Va a ser un cambio más grande porque la vemos ahorita más adelante con un tipo como diciéndole, yo no quiero que tú hagas las cosas por mí, yo quiero que me enseñes. La vemos disparándole a alguien en la cabeza. Más adelante vemos vemos un pedazo de su pelo ensangrentado mientras está pegándole a alguien en el suelo. Entonces es como va a salir de todas estas dinámicas y va a convertirse en una persona súper violenta. Probablemente viene de un medio de violencia y la violencia de una manera u otra va a ser lo que la va a liberar. No es el mensaje más positivo realmente, pero me parece interesante. You are not smarter than me. Y miren esto, miren cómo va cambiando, ¿no? O sea, como es la vestimenta, parece como un pimp. Parece un pimp, como ya estoy vestida totalmente diferente para el papel que tengo. Me visto para el trabajo, no me visto para el trabajo que tengo, sino para el que quiero tener. I will wipe you off the face. Entonces van a tener que enfrentarse a otros líderes de mafias, van a tener que hacer todo esto. Y van a tener que ganárselo, a pulso. Entonces miren, lo mata y la cara, ¿no? Como esta cara de, uy, la adrenalina, esto me gusta. Va a ser interesante. Now we run this neighborhood. Step off my business. Baby, it's my business now. They're gonna follow this entire city. You go to war, there's no coming back. Alfonso Coretti wants to talk. If we go to Brooklyn, we're dead. Esta de verdad, o sea, sabía que podía ser interesante por la novela gráfica, pero este trailer está superando con todas mis expectativas. Miren lo que les decía. Miren la sangre, probablemente le pegaron y esa es sangre de ella, pero
ella ya no es la misma. Ella ya no es la misma que se deja pegar o que se deja pasar por encima, sino que responde. My God, I lost count again. Entonces, y aquí es donde digo, o sea, no van a faltar las risas, pero va a ser algo más que viene de la situación, más que algo creado para crear la risa, porque es una comedia. Entonces, no sé, este tráiler de verdad me llama mucho la atención, esta película. Hablaron mucho de este material desde la CinemaCon, como que existían estas dudas, ¿no? Como Melissa McCarthy, Tiffany Haddish, una directora que está dirigiendo por primera vez, qué es lo que va a suceder. Y yo ya estaba esperando, pero de verdad me gusta muchísimo lo que veo. Entonces vamos a dejar así por el momento. Les pido que abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones. ¿Qué les pareció este tráiler de The Kitchen? ¿Qué les parece el nombre de las reinas del crimen en español? ¿Han leído la novela gráfica? ¿No la han leído? ¿Les llama la atención? Dejen todo eso abajo. Denle like a este video, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar. Suscríbanse al canal si son nuevos y si ya están suscritos denle click a la campanita para activar las notificaciones y así se van a enterar de todo lo que sucede aquí en YouTube con No Sabemos Nada de los videos nuevos, de directos sorpresa, directos programados en general. De todo, y si no, pueden enterarse también por otros medios. Entonces síganme en las redes sociales, en facebook.com/no sabemos nada de 4, en Twitter, en Instagram, en @no sabemos nada de, en Vero me encuentran como no sabemos nada de, en D-Live también, en donde hace rato no hago directos, pero estoy preparándolos, estén preparados porque viene algo bien interesante para D-Live. Y también pueden unirse al Discord de comunidad NSND para conversar con otras personas y bueno, para tener oportunidad de hablar en directos futuros. Todos los enlaces los encuentran abajo en la descripción de este video. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.